Muchas gracias a todos. Oigan, tengo dos charlas a la vez. O sea, salí corriendo de la de COVID ahorita para llegar a esta. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo dos charlas al mismo tiempo? No puede ser. Y la de COVID que me hicieron dar ahorita y que me tuve que salir a la mitad de la charla, me tocaba en realidad mañana. Entonces se me empalmaron dos charlas al mismo tiempo, pero bueno, ya estamos aquí. Y aprovechando que somos pocos, vamos a platicar esto así como muy entre nosotros. Y si tienen dudas, levanten la mano y la resolvemos. Vamos a hablar un poquito acerca de diabetes gestacional. No sé si sabían que mi tesis de Oxford y de Barcelona es de diabetes gestacional. No, eso no lo sabían, ¿verdad? Decían, sí, ya sabía. La tesis de doctorado y del máster de Evidence Based Healthcare es de predicción de diabetes gestacional. Entonces, toda esta parte de diabetes, por alguna razón, pues sí me gusta, sí se me da, sí lo hago. Claro que también hacemos cirugía fetal y otras cosas bien padres, también es pesado. Preeclampsia y muchas otras cosas, restricción del crecimiento, porque como estuve con Figueras, en la otra mitad del tiempo nos pasamos haciendo restricción y restricción. Los puntos de corte pues que hicimos de restricción, pues son basados en los artículos que hemos publicado. Pero, bueno, ¿qué es la diabetes? Ya sabemos, la diabetes es una intolerancia a los carbohidratos que sucede durante el embarazo, específicamente la gestacional, y tiene sus consecuencias. ¿Alguien de ustedes sabía que hay consecuencias de la diabetes gestacional a largo plazo en la programación fetal? ¿No? O sea, cuando tiene una paciente que está comiendo mucho, que está comiendo mucho azúcar, que tiene mucho líquido, y ustedes saben que esta aumentada ya lleva 10 kilos y apenas va en la semana 20, y usted le dice, señora, le puede dar diabetes gestacional. Nada más así le dicen, ¿y qué más? La paciente tiene 50% de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los siguientes años, y el bebé tiene también algo que se llama programación fetal, que es lo que sucede es que los genes que tiene el bebé se prenden y se apagan, epigenéticamente hablando, para codificar de manera distinta de acuerdo al ambiente en el que se encuentra. Nos hemos encargado de estudiar esto en Barcelona para restricción, para prematuridad. Hemos visto cómo los bebés pequeños que nacen, les hacemos pruebas de Baylis, y de repente el bebé, por ejemplo, con restricción de crecimiento, que tú lo pones en una prueba normal de, a ver, pon el lápiz en la botella, ¿no? Y lo pones a hacer a un bebé con restricción, por ejemplo, y se distrae, no lo termina de hacer. Su neurodesarrollo empeora. Y hemos visto, esto lo hemos estudiado, me puse a analizar una base de datos que tenemos de 10 años de pacientes con diabetes gestacional, y hay diferente morfología cardíaca. El hipermetabolismo, esto de la parte anabólica del exceso de carbohidratos en la sangre, hace que los perfiles cardiovasculares de las pacientes de los bebés de hijos de madres diabéticas esté modificado en el embarazo. Entonces, haciendo un análisis que se llama análisis principal de componentes, esto es muy propio del Big Data, se llama Principal Component Analysis, un PCA, te permite perfilar las diferentes características morfológicas y funcionales cardíacas. Entonces nos dimos cuenta que así como la restricción, el FIB, etcétera, en diabetes, también los hijos de madres diabéticas tienen diferentes morfologías cardíacas. ¿Eso en qué repercute a largo tiempo? Todavía no lo sabemos. Decíamos, bueno, vamos a citar a los niños a los 12 años, vamos a pedirles presión arterial, índice de masa corporal, para ver cuál es la traducción clínica a largo plazo de esto. Hay estudios observacionales que nos dicen que las pacientes hijos de madres diabéticas tienen 8 veces más riesgo de resistencia a la insulina, tienen 4 veces más riesgo de diabetes, tienen muchas más veces la probabilidad de tener obesidad, síndrome metabólico, etcétera. O sea que sí hay evidencia, aunque sea retrospectiva, acerca de las consecuencias del exceso de glucosa, del exceso de azúcar en la sangre en estas pacientes. ¿Ustedes sabían eso? ¿Conocen la programación fetal? ¿Han escuchado un poquito de eso? Sí, ¿verdad? Porque es súper famoso ese término. Todo el mundo le gusta. Que entendemos, esta grafiquita que alguna vez la ponía Fátima y Gratacos, que la adapté para mi tesis de doctorado, que me gustaba mucho, nos dice, si se dan cuenta al principio, es cuando más daño le puedes hacer al bebé. Es el punto de mayor impacto intrauterino donde si hay un cambio en el microambiente, esos genes, esa epigenética se va a modificar y va a haber un prendido y apagado de esos genes que van a finalmente a repercutir en la vida de la persona a través del tiempo. Pero también es nuestra ventana de oportunidad. Por eso hemos jalado todo a primer trimestre. Por eso intentamos predecir preeclampsia tempranamente, parto prematuro, y todo lo intentamos jalar a primer trimestre porque entendemos perfectamente que es el momento de mayor impacto.
pero el momento de mayor probabilidad de corrección. Esto viene de la teoría del first hit, es decir, hay un primer daño y tal vez después se recuperan lactancia materna, neurodesarrollo, etcétera, todo va muy bien, pero tal vez a los 45 años tiene obesidad y desarrolla diabetes, y la otra persona tiene obesidad y no desarrolla diabetes porque ya tiene un first hit. Entonces, sospechaba lo mismo para diabetes. Entonces, lo que me dediqué fue a hacer modelos predictivos complejos de diabetes gestacional. Es decir, ¿qué probabilidad tengo yo que si yo tomo una paciente en el primer trimestre, yo pueda medirle diferentes cosas, tanto de su historia clínica, antropometría, presión arterial, gonadotropina, proteína plasmática y 1000 otros factores, hemoglobina glucosilada, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo con eso, en el primer trimestre, tener la capacidad de predecir si esa paciente tiene o no más riesgo de desarrollar diabetes gestacional en el segundo trimestre, pero antes de que lo desarrolle, darle un preventivo, darle algo, minoxidil, darle metformina, algo que nos evite o que disminuya el riesgo de que esa paciente desarrolle esa enfermedad, porque ya entendemos que las consecuencias de la hiperglicemia son importantes. ¿Qué es lo que nos pasa? Que las consecuencias a corto plazo de la hiperglicemia las conocemos, ¿no? Macrosomía, distocia de hombros, hemorragia, incluso preeclampsia, algunas asociaciones, parto prematuro, etcétera, etcétera, eso lo conocemos. Y eso es lo que entendemos en las pacientes que están súper descontroladas, ¿no? Incluso, ¿cuántos no les ha pasado que diabética tipo 1, tipo 2, que llega y el bebé, pues ya sin frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, me pasó, una vez tuve un caso así, uno de los casos más duros de esos que te llegan, ¿no? Que yo estaba en el servicio social y una paciente con trabajo de parto y yo más o menos veía que estaba grande el fondo uterino, pero voy a decir que, bueno, estaba engañosa. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso, ¿verdad? En la cirugía? Estaba engañosa. Y ahí más seguimos cortando, ¿no? Y estaba en trabajo de parto y yo dije, bueno, no pareciera una diabética. No había entendido. Yo, uno que es joven, ¿verdad? Piensa que lo sabe todo. Más cuando eres joven. Y ya te das cuenta después con la experiencia que qué equivocado estabas y qué tanta experiencia te faltaba, ¿no? Servicio social, por Dios, imagínense, era un niño. Y ¿no hay nadie aquí de servicio social? Perdón. ¿Ves que sí o no pasa eso? Que uno sale, luego sales de R4 y dices, ya me las sé todas, mis adscritos no saben nada. Te topas con la realidad de la vida y ¡pum! Te das cuenta que hay 1000 cosas que dependen de la experiencia, del expertise, del tiempo, decisiones racionales, inteligentes, calmadas. La madurez va cambiando todo, ¿no? Pero en ese entonces yo no sabía, me acuerdo de esa paciente en trabajo de parto. Y yo, pues no pasa nada, ¿no? Hay que darle chance. Y me acuerdo que la pasante me dijo, doctor, ¿y si mejor lo opera? Yo siento que está grande. ¿Cómo me va a decir a mí, no? Salí de la raza. ¿No? ¿Alguien salió de la raza? No. Bueno. No, porque dice Susi que salió de la gineco 4 allá. La doctora Hackett dice, no, yo soy de la 4. ¿Cómo dicen? La capital, ¿o cómo se llama? La catedral. Pero ¿de qué? No es cierto, es broma, todos los de gineco 4, los quiero mucho. Pero me acuerdo que me dijo, y esa paciente en el trabajo de parto, yo no entendía, es que uno no lo entiende ya después de hacer medicina fetal, etcétera. Ese bebé finalmente después de estar en trabajo de parto, pues se fundió, ¿no? Sí, así lo decimos muy coloquialmente, pero falleció, ¿no? Eso me dejó marcado, a partir de ahí dije, Dios mío, es que tengo que saber más, no puede ser que estas cosas pasen, ¿no? Es feo, o sea, es feo. Y te das cuenta que, bueno, entendiendo ya los mecanismos, entendiendo cómo sucede la programación, cómo sucede toda la cuestión de la hiperglicemia, que ese bebé seguramente ya no está en adecuado bienestar fetal, que no iba a aguantar, que la reserva fetal, bla, 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 pude haber tomado mejores decisiones porque las consecuencias de la hiperglicemia a corto plazo sí las vemos, pero las de largo plazo, decirle, señora, ¿para qué quiere usted tener diabetes gestacional o por qué no cuida su alimentación si a la larga, si usted no se cuida o se le da diabetes gestacional y no está bien controlada, ¿qué culpa tiene su hijo de que va a tener más obesidad, síndrome metabólico, resistencia a la insulina? Cuando les digo eso a mis pacientes, hoy así en día que ya finalmente hago lo que mi papá siempre dijo, dar consulta, imagínense 30 y tantos años aguantándome ahí, manteniéndome en Europa, pobrecito. Yo le dije, perdón que los atasque con mis anécdotas, pero cuando estamos ahí, mi papá es ginecólogo, obviamente le va muy bien.
O van a decir que no. ¿Alguien aquí está en desacuerdo con eso? No, pues todos estudiaron gineco, ¿no? Bueno, casi todos. Y estábamos ahí, y le va muy bien, ¿no? Y nunca había tenido problema, pero tengo hermanos también. Y estaba yo en Europa y le dije, ya estoy, me falta ya por terminar el doctorado. Quiero hacer una maestría en la Universidad de Oxford, intenté 4 veces. A la quinta ya finalmente entré, después de muchísimo esfuerzo y carta de recomendación y 1000 cosas. Dije, porque pues quiero estudiar en una de las mejores universidades del mundo, ¿no? Quiero hacer evidence-based healthcare. Me dice, ya estás grande, ya tienes 33 años. Tenía 32 en ese entonces. No les voy a decir cuánto tengo. Tenía 32 y me dice, y como que no quería, ¿eh? Y le dije, oye, tú me dijiste, cuando estaba chiquito, que si no me casaba y no tenía hijos, tú me ibas a apoyar siempre. Y es que a él se lo hicieron así. Él cuando salió y le dijo a su papá, si te casas y tienes hijos ya no te voy a apoyar. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Se casó y tuvo hijos. Entonces se las vio negras. Él estaba en el servicio social. Imagínense, en el servicio social. Luego todavía hizo el R1, R2, etcétera, y me cuenta esas historias, ¿no? Me dice, yo te veía ahí con hambre y decía, tengo que estudiar y pasar ese nacional. Así me lo cuenta. No sé si es verdad, no, pero así me lo cuenta. Entonces yo le dije, no, mira, si quieres este cambio, no me dejes nada de herencia, déjaselos a mis hermanos todo, pero apóyame para mi educación. Me dijo, bueno, va. Y mi padre es de palabra, entonces seguro me lo va a cumplir. Bueno, quién sabe, a ver si me deja un terrenito. Entonces, las consecuencias a corto plazo están ahí, las vemos. ¿Quién de ustedes les explica a los pacientes las consecuencias a largo plazo de la hiperglicemia? ¿Alguien? Aquí están ya los números, miren. Casi 10 veces de intolerancia a la glucosa. Síndrome metabólico 4 veces. Exceso de peso 2.5 veces y riesgo de diabetes 4 veces. Esos son los riesgos a largo plazo que se han visto. Y todavía no entendemos los cardiovasculares y todavía no entendemos los neurológicos, porque no los podemos estudiar porque es bien difícil hacer cortes, tomar hijos de más diabéticas y seguirlos durante 50 años en la vida. Es bien difícil. O sea, cortes famosas, díganme una. ¿Alguien sabe una corte famosa? La de Framingham, ¿no? Que es un pueblo que está perfectamente sitiado y que tienen perfecto control sobre ello. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes? Bueno, todos estos. Esto está publicado y depende de cada población. Déjenme decirles que depende de cada población. Porque estos, por ejemplo, que son de allá de Londres, con Singelaki y Nicolaides, pueden no ser los mismos aquí. Recientemente estuvimos haciendo un análisis acerca de qué factores influyen en los múltiplos de la mediana en los biomarcadores para preeclampsia. Y es diferente aquí. Aquí es hipotiroidismo, síndrome poliquístico, que no vienen en los algoritmos externos. Y cuando ya tomamos nuestros propios múltiplos y los aplicamos en un algoritmo a nuestra población, nuestras tasas de detección son las mismas ya ahora sí que Londres, que otros lugares. Mientras que el algoritmo que utilizamos original de Londres, de Barcelona, no nos sirve. Tiene 45% de detección, entonces no es nada, ¿no? Lo mismo pasa en nuestra población y tendremos esto que desglosarlo, porque seguramente en nuestra población hay muchas más cosas, incluida pobreza, vulnerabilidad social. Porque ¿quién dice que aquellos que de bajos recursos no vienen cargando una historia de toda la vida de sus padres que no han tenido buena alimentación, que ellos nacen o de bajo peso o con exceso, porque nos pasan en el rancho lo ven, pacientes súper obesas, macrosómicos y todo, y eso no perpetúa el ciclo. Ellos tendrán más riesgo en el futuro y finalmente sus hijos igual, y no van a salir de ese ciclo perpetuo de pobreza y nunca van a romper esta cosa de la programación, nunca lo van a romper. Y es bien difícil cambiar de nivel socioeconómico, bien difícil. O sea, imagínense, me costó mucho trabajo. Aunque no lo crean, en la preparatoria yo le hacía de albañil, le hacía de mesero, porque como estaba en un internado en Estados Unidos, sufriendo, ¿verdad? Seguramente, tenía que hacer trabajos así de ese estilo. Entonces, por eso nace la tesis de Oxford y la tesis de Barcelona, donde le digo a Frances, oye, me dice, bueno, Ray, puedes quedarte en el doctorado aquí, pero dame algo, dime algo, ¿no? O sea, un tema, algo, o sea, aquí no crean que es así. Algunas líneas de investigación son te dan un tema y vete por ahí, ¿no? Pero no, algunas otras son pues, ¿qué quieres hacer? Pues, ¿qué no hay? Pues, no sé, tú, te quieres quedar, ¿no? O ¿qué quieres hacer de tu vida? No, pues sí me quiero quedar. Entonces me puse a ver qué faltaba y nadie hacía predicción de diabetes gestacional, se me hizo lógico. Y entonces así nace este protocolo y finalmente que lo presenté en la Universidad de Oxford y nos permite esto a través de un algoritmo más o menos detectar qué pacientes tienen más riesgo. Como lo hacemos allá en Barcelona es así.
las pacientes de riesgo, allá sí se hace toda esta parte del tamizaje de riesgo en el primer trimestre para intentar saber quién puede o no desarrollar una enfermedad. Y las de bajo riesgo, pues nada, les hacemos su tamizaje típico en la semana 24-28. ¿Quién aquí hace curva de 75 gramos? ¿Quién hace de 50? Ay, miren. ¿Quién hace de 100? Bueno, en realidad no hay ningún consenso de que una sea mejor que otra. Acuérdense que las curvas directas 75 tienen más falsos positivos y las de 50 un poquito menos porque estás haciendo una segunda selección. Esto ya es de lógica, esto es sentido común. Pero ya nosotros sí hacemos toda la parte de tamizaje en el primer trimestre y después cambiamos y hacemos en el segundo trimestre las de bajo riesgo, pero las de alto riesgo le hacemos su glucosa en ayuno y con eso determinamos si tiene o no tiene diabetes. Más de 125 es diabetes, entre 92 y 125 le hacemos curva y menos de 92 normal. ¿Alguien se ha tomado la glucosa? ¿Alguien se ha puesto un monitor de glucosa? Yo no sé por qué me da ese vicio de ponérmelos, como me los regalan. Ojalá y sea así fuera. Me los pongo porque eso es la única manera de saber que la limonada y la naranjada que venden en los restaurantes te produce unos picos de… ¿Alguien lo ha visto? Los picos de glucosa que te produce es la muerte. La muerte. Y yo me puedo comer un pan, así de esos veracruzanos rellenos, de requesón, y no me pasa, o sea, curvas de picos de 140. Y la limonada y la naranjada y otras cosas que me suben, me dan unos picos de glucosa, entonces más o menos ahí vas conociendo. Pónganse, de verdad, algo padre que pueden hacer es ponerse un monitorcito de estos que van pegados, estos freestyle, y esténse checando y vean qué alimento les suben en los… Bueno, eso les digo porque viendo que menos de 92 es normal en basal, ¿alguien sabe cuánto tiene de basal? ¿Alguien ha visto cómo el ejercicio, empieza a hacer ejercicio y se nivelan y evitas los picos? Es impresionante, es impresionante. Entonces lo que hacemos es nosotros en realidad el diagnóstico ya muy formalmente como lo hacemos aquí en México en el segundo trimestre. Y eso pues allá se inicia con los dos pasos para evitar los falsos positivos, porque también nos hemos dado cuenta que curvas extremadamente restrictivas, por ejemplo lo que usamos nosotros de 92, tenían un exceso de diagnóstico que no necesariamente se traducía en malos eventos perinatales. Porque lo que te interesa de un test diagnóstico es que yo diagnostico, tú me dices estos puntos y a partir de eso, pues en teoría tiene diabetes y en teoría debería irle peor, ¿no? No siempre es así, no siempre hay una traducción clínica detrás de eso. Entonces nosotros lo que hacemos es la de 50 y finalmente la de 100. Yo personalmente hago la de 75 porque creo que la intervención que se hace en diabetes gestacional es de bajo costo. Es decir, ¿qué me importa a mí sobre diagnosticar si de todos modos la primera línea de tratamiento va a ser dieta y ejercicio? Es más, todas deberían de tener dieta, ¿no? Lo mismo pasa con la restricción del crecimiento. ¿Por qué no habría yo de sobrediagnosticar? Prefiero sobrediagnosticar sabiendo que el tratamiento es de bajo costo, que es solamente el seguimiento. Bueno, bajo costo depende de cuánto cueste sus consultas, ¿verdad? Pero si son careros, pues, que me ha pasado eso, yo cobro barato, pero, no es cierto. Pero sí, no tanto, o sea, creo que estoy en el rango, pero eso totalmente, ya no se escucha, ¿verdad? Bueno, la cosa es que el sobrediagnóstico en la diabetes no es tan grave, porque finalmente el tratamiento va a ser la dieta del ejercicio. ¿Alguien sabe cuánto tienen que dar de ejercicio? Por lo menos 30 minutos al día, 10-15 minutos caminando o 10-15 minutos después de cada comida. Y la dieta, yo lo que hago con la dieta es finalmente referirlas a un especialista. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, a Cintia ahí en perinatología, que es investigadora con doctorado, es especialista en nutrición de embarazo de alto riesgo, sabe lo más difícil de lo más difícil. Y me quito esa parte en general, y eso me ha ayudado muchísimo. La clave finalmente es el diagnóstico. O sea, tú quieres diagnosticar, si tienes un tratamiento bajo costo como dieta y ejercicio con el cual se controla la mayoría de las pacientes, no veo nada de malo hacer un sobrediagnóstico. Por eso es que yo hago curva de 75. Pero para allá en el clinic, la razón por la que hacemos 50 y 100 es justo evitar esos falsos positivos, porque eso cuesta al Estado, porque por la seguridad social. Entonces, viendo desde un punto de vista de dinero, pues es un poquito peor porque gasta más el hospital en los seguimientos, en los especialistas, en las idas de las pacientes para hacer todo esto, mientras que nosotros en realidad a nosotros no nos cuesta. Nos cuesta así porque casi todo es medicina privada. Y esto va a ser muy difícil que todo esto se implemente en el sistema público. Entonces, ¿qué hacemos después de que hacemos el diagnóstico? Monitoreamos a la paciente. Y como les decía, dieta, ejercicio,
y fármacos. Muy raro, muy raro. ¿Cuántos de ustedes en una diabetes estacional usan fármacos? ¿O sí? Metformina pudiera ser, ¿no? Mejorar la resistencia, pero casi prácticamente todas con dieta y ejercicio, si lo hacen bien, al pie de la letra, les va a ir súper bien. Siempre, y parece broma, pero las asusto con esa parte, ¿no? Señora, yo les digo, ¿qué culpa tiene su hija? ¿Por qué no va a empezar de cero? Ella, en vez de empezar de ser una vida propia, y si ella quiere tomar malos hábitos, pues ya será cosa de ella o cosa de él, pero que usted, por una cuestión de que usted no quiere dejar de comer azúcar, empiece con el pie izquierdo, no es justo. No es justo para ella, no es justo para su hijo. Entonces, cuando toman conciencia de eso, dicen, ah, caray, pero nunca nadie les dice las consecuencias a largo plazo, porque nunca las vemos, nunca las vemos. ¿Quién dice, ay, tienes síndrome metabólico, tienes 45 años? ¿Tu madre fue diabética en el embarazo? No, pues no sé, pero yo pesé 4,5 kilos. Pudiera ser, ¿no? Pudiera ser. Entonces, normalmente, sobre todo en las pacientes tipo 2, utilizamos insulinas y utilizamos fármacos, que eso es lo más común. Y de esto nos llevó a hacer un panel de expertos para empezar a agregar evidencia acerca de la monitorización en estas pacientes. Es decir, yo hago el diagnóstico y ahora lo que quiero saber es si se controla o no se controla. Pero el problema del control es que es tedioso en la diabetes. Es decir, me pico, me mido en ayuno y a la hora después me vuelvo a picar y me mido cuánto tengo. Sí, lo han hecho. ¿Sus pacientes lo hacen? ¿No se cansan? ¿Ustedes lo han hecho? ¿Ustedes han estado pique? ¿Verdad que es la cosa más fastidiosa del mundo? Bueno, ese es el problema que tenemos. Entonces, esto nos llevó a buscar formas más inteligentes de monitorear a estos pacientes, y en el clínica ya cuando estábamos en la consulta empezamos a utilizar el monitoreo no invasivo, es decir, les poníamos el sticker que va en el brazo, y con eso nos ayudaba a estar monitoreando cómo van las pacientes, porque aparte se conecta directamente a la web y tú puedes ir viendo lo que la paciente, cómo van todos sus días, todos sus niveles de glucosa, posprandiales en 24/7. Entonces de repente a mis pacientes les hablo a 3 de la mañana. Digo, no, estás abriendo la puerta del refrigerador, ¿verdad? Les dije. Deja ese pan, deja ese pastel, no te lo comas. Entonces, nuestras metas de glucosa, lo ideal en ayuno, menos de 95. Para los valores de referencia, esto para el control. Esto fue lo que llegamos en el panel de expertos: 1 hora postprandial menos de 140, 2 horas 120, una hemoglobina glucosilada menos de 6, y antes de dormir en la madrugada de 80 miligramos sobre decilitro. O, si ustedes prefieren, esto es la forma típica, si se están picando. O si usan un monitor, que también es válido, que es lo que nosotros hacemos en el clínico, un tiempo en rango por lo menos más del 90%, queremos que la mayoría del tiempo estén dentro del rango normal, y que tenga una variabilidad menos del 36%, porque, claro, el problema que tenemos con la hemoglobina glucosilada, por ejemplo, es que tú puedes tener una hemoglobina glucosilada de 6, ok, pero no sabes cuántos picos de glucosa y de insulina hicieron. Entonces, ¿cómo está esa paciente? Está anabólicamente. O sea, metabólicamente está en anabolismo, ¿qué es lo que está pasando con ella? Ese es el problema. Entonces, el poder ver su monitorización diaria es clave para entender cómo está comiendo, que esa hemoglobina glucosilada de 6 tal vez son muchos picos, o tal vez es estable, pero eso no lo podemos saber, y eso lo podemos saber con la variabilidad, y eso es lo que nos ayuda, y por eso estamos haciendo ahorita estudios de tiempo, rango y variabilidad para desenlaces perinatales en diabetes. Entonces, para nosotros lo importante es, bueno, ya sea que se esté haciendo 3 a 6 controles, que fue lo que llegamos en acuerdo y que publicamos, 3 a 4, controles diarios, en ayunas y 1 hora después, o que se pongan un monitor. La cuestión de que siempre me dicen el monitor es, yo se lo pongo a todos mis pacientes, incluso yo lo uso porque me da curiosidad estarme viendo ahí, ¿no? No sé si es obsesivo, obsesivo eso, pero el problema del monitor es que tú me dices, es que está caro. Ay, es que está bien caro, doctor. Le digo, pues, ¿cuánto se gasta en una de tiras? 900 pesos, ¿no? Unas tiritas, 900, le alcanza para el mes. Digo, pues que se ponga un monitor de 1,200, pues no creo que tampoco haga la diferencia, ¿no? Mi mamá tiene monitor, mi abuelita tiene monitor. A todos en mi casa usan monitor, lo estoy vigilando a todos que están comiendo. Y en caso de utilizar monitor de glucosa, estos son lo que nosotros queremos. ¿Saben qué es el tiempo? Póngase un monitor. Perdón, esto nunca lo hago, pero como me lo regalan.
A ver. Yo soy expertísimo en esto, ¿eh? Yo los pongo sin ser diabético. Es que ¿saben por qué me los empecé a poner? Me empezaba a dar un montón de miedo la diabetes, a pesar de que mis padres no son diabéticos. Pero yo como estoy gordito, me encanta cómo lo decimos así en México, en la manita. Sí. Sí. Ay. Todavía sirve. Pero vamos a poner un monitor. Es que yo pensé que ya todos lo usaban, o sea, como que me estoy yendo demasiado. Lo que queremos es que la paciente esté en tiempo en rango, es decir, la mayoría del tiempo entre los límites establecidos, que en este caso son más o menos yo siempre los dejo en 76 y de 76 a 140. Que claro que en una persona diabética tipo 1 y tipo 2 es diferente, el tiempo en rango es hasta 180, de 70 a 180, pero en la paciente diabética gestacional no, le dejamos el límite más alto en 140. Lo que queremos es que esté más del 90% siempre en verde, y eso lo van a ver porque los va graficando la curvita así. Que evitemos las hipoglucemias porque son mortales y las hiperglicemias para evitar esto del anabolismo, y que la variabilidad, es decir, que estos picos sean lo más pequeño. Miren. Es una cosa bien simple, pero que se vea para allá porque es como un sticker, no duele, ¿eh? No se siente nada. Mi abuelita siempre me decía, es que me va a doler, pero no duele. Ya. Del tamaño de una moneda de 10 pesos. Ya se pone y entonces tú pones el teléfono y ya en unas horas ya puedes empezar a escanearte. Pasa una hora y ya te escaneas, ¿no? No. Y ya te escaneas, aquí les voy a pasar el otro. Y entonces esto guarda en el chip 8 horas completas de información donde te va diciendo cada minuto te va diciendo que estuvo. Comes algo, te escaneas y ves cómo está, te dan unas flechitas. Si te ponen la flechita en verde es que está muy estable, ¿no? Si en amarillo, que va subiendo rápido. María trae uno y ya lo trae activo. ¿Sí trae uno puesto? Y lo trae activo. ¿Y eres diabética? No, soy motivadora. Es obsesiva igual que yo. Es igual que yo, que me pongo monitores nada más para estar ahí checando que si las garnachas que me tragué me subieron la glucosa. Pero sí, es así. 8 horas que guarda la información, pero en realidad dura 14 días completos. Y lo conecto a mis pacientes, las conecto directamente a mi clínica y entonces yo puedo ver sus niveles de todo el mes entero. Cada hora, qué hicieron, si hicieron hipoglucemias, y eso me permite a mí ajustarles el tratamiento en el momento. Es decir, ¿sabes qué? Estoy viendo que está haciendo hipoglucemias en las 3 de la mañana. Lo que hago es darle carbohidratos, por ejemplo, más grasa o más carbohidratos de uso lento en la noche, un poquito más, aumentar las calorías para poder compensar y que no hagas ese hipoglucemias en la madrugada. Pero no te enteras que lo hace si no lo monitorizas, porque ¿cómo lo sospecharíamos nosotros? ¿Cómo está descansando, señora? No, pues es que sabe que, doctor, no descanso bien. Me despierto a cada rato, en la mañana despierto cansada. Seguramente está haciendo hipoglucemias en la madrugada, ¿no? Eso es lo que está pasando. O me levanto y en la mañana tengo hiperglicemias. Claro, el efecto contrario. Hizo hipoglucemia en la madrugada e hiperglicemia en la mañana. Por eso, pero solo así. Y con esto ya yo pues monitorizo de manera muy estricta. ¿Y saben qué les encanta a mis pacientes? Porque se sienten que están cuidadas y que estoy sobre ellas. No sé por qué les gusta eso. O sea, no sé si les ha pasado que si las consientes mucho, dices, es que a mi doctor no le importa. Y si eres duro con ellas, parece que nos gusta la mala vida. En el amor y en la vida es igual. Si eres duro con ellas, sí, no les gustará, se van y lo quieran, y luego regresan, es que si mi doctor se me cuidaba, ¿no? O mi doctora se me cuidaba, eso es una realidad. Miren. ¿Es la aplicación? Miren. Pero entiendo. Pero tú tienes el tiempo en rango todo el tiempo bien padre. Pero promedio 101. Y un montón de piquitos. ¿No haces ejercicio o se hace ejercicio? No, sí. ¿Sí? Ahorita no. Ya ven. Porque cuando empiezas a hacer ejercicio se aplana por completo la curva, o sea, se mantiene súper estable. No, sí, ahorita sí está, mira. O sea que fue puro comedera hace rato. Sí. Es congreso, exactamente. Entonces, esto nace porque necesitamos métricas más inteligentes, porque nosotros queríamos controlar como una hemoglobina glucosilada, pero miren, si se dan cuenta, una hemoglobina glucosilada, por ejemplo, de 7% es lo mismo así que así. No controlábamos los picos, ese es el problema, no nos sabíamos qué es lo que estaba pasando. Y entonces, el tiempo en rango, justamente te dice que esté la mayor parte del tiempo entre lo verde y no se esté haciendo estos picos y estos valles.
y tú lo puedes ver de acuerdo a lo que comes. Y me encanta, por eso es para obsesivos, yo creo. Y lo que hace es que toma el líquido intersticial y finalmente está midiendo el intersticio. Claro, tiene cierto rango de error, pero como métrica que te permite estar vigilando es ideal. Siempre acuérdense, cuando tengan hipoglucemia, fue uno de lo que publicamos en el consenso, cuando les salga hipoglucemia, ahí sí vale la pena mucho medirlo capilarmente. A veces se pueden asustar, sobre todo la primera medición, las primeras 24 horas, en lo que el monitor se adapta, y ustedes al monitor, y el monitor a ustedes, como una simbiosis. Puede que les salgan algunas hipoglucemias, pero eso pues no pasa nada. Y lo que quieres es que tu paciente esté aquí todo el tiempo, que no haga esto y menos esto. Poco hacen hipoglucemias, aquí en México es lo que he visto. Y hemos visto que la correlación del tiempo en rango, es decir, cuánto tiempo está dentro del rango, sí es directamente con la hemoglobina glucosilada, o sea, sí se parecen. La idea es que esté todo el tiempo entre lo verdecito. Y entre más tiempo se sale del tiempo en rango o tenga más variabilidad, y tiene obviamente complicaciones, porque está haciendo picos, está haciendo valles, y entonces entre más picos y valles está más fuera del tiempo en rango, pues peor les va a los pacientes, por lo menos no embarazadas. Esto ya lo sabemos, más retinopatía, más complicaciones, etc. Y esto de la variabilidad, pues lo único que nos dice es qué tanto sube y qué tanto baja, qué tanto sube y qué tanto baja. Lo que quieres es que baje lo menos posible, o sea, que esté oscilando lo menos posible, y por eso quieres que tu variabilidad esté por lo menos en menos del 36%. Esto ya se metaanalizó en Cochrane, no pensé que ya lo sabían, pero pues esto ya hay metaanálisis que dicen que incluso hay una reducción del 42% de preeclampsia utilizando monitorización continua. Que claro, que cuando yo me puse a ver estos estudios uno por uno, hay muchos estudios de mala calidad, no hay tanta información, y yo creo que todavía esto es exagerado, que hay que tener más información para saber que esto es así, pero bueno, tiene sus ventajas y sobre todo que a las pacientes les gusta. Hay estudios donde se hacen donde de las pacientes dicen, ¿qué prefieren? ¿Estarse picando o tener monitorización continua? No, pues una monitorización continua, por supuesto. Bien importante, yo tuve una paciente, me acuerdo de esta paciente, Karel, que para que vean más o menos el ejemplo de cómo funciona, que le había calculado una dieta y tuve una discusión con la nutrióloga por esto. No era Cintia me hace pedazos en nutrición, porque así me dice, ¿cómo le dices a la paciente que nada de azúcar? Claro que sí se puede, y esas cosas, ¿no? Pero yo soy bien tajante, nada de jugos, nada de azúcar, nada de licuados, nada de malteadas, nada de yogurts, pura dieta mediterránea en México. Entonces tuve esta paciente Karel que yo le hice la curva, salió anormal la curva, la diagnosticó con diabetes gestacional, y yo le había calculado una dieta, yo utilizo la forma de Harris-Benedict para calcular el gasto calórico basal y aumento 10, 20 o 30% de acuerdo al trimestre, eso me parece mucho más preciso, pero su nutriólogo le dijo, no, 1800 kilocalorías, más 20%, y bueno, pues ok. Yo dije, yo respeto, pues yo no soy nutriólogo, ¿no? Y le dieron 1900 finales. Dije, bueno, ¿no? Y entonces le puse su monitor, le expliqué, se conectó a mi clínica y yo empecé a ver sus resultados día a día. Esto era más o menos lo que ella tenía, esas curvas, empezó a hacer, etcétera. Ese es el perfil así, él te da esto y te dice, por ejemplo, aquí te dice, ¿cuánta variabilidad? 32%, perfecto, menos de 32, menos de 36. ¿Cuánto tiempo? 80% en tiempo en rango, ¿no? Ese es su informe. Y dije, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Y empecé a ver los días a días, porque también te da todo esto. A ver el perfil de glucosa y miren, me di cuenta. ¿Ya se dieron cuenta? Empezó a hacer un montón de hipoglucemias. Y dije, oye, ¿te sientes mal? Me dice, no, pues a veces me siento muy cansada, también no descanso mucho, me siento decaída. Y dice, ay, caray. Entonces le dije, oye, voy a hablar con tu nutrióloga. Le dije, creo que hay que cambiarte la dieta. Entonces me dice, bueno, sí, doctor, claro que sí. Ya empecé a ver, y sí, así en el día a día, miren cómo les ponen las gráficas. Y oye, es que no me parece lógico, ¿no? O sea, entonces dije, yo creo que sí, tengo que modificarte la dieta, como había dicho por Harris-Benedict, y un 20% más. Le dije, hablé con su nutrióloga, le enseñé las gráficas, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a cambiar a 2160 kilocalorías y vamos a agregar una colación, porque si se dan cuenta, está haciendo hipoglucemias en la tarde. Justamente después de comer, el tiempo posterior, hace hipoglucemias. Todo esto, hipoglucemias, algunas en la noche. Entonces le agregamos una colación pequeñita y mejoró. Ya empezó a dejar de hacer hipoglucemia así como estaba haciendo. Y yo le dije, oye, Karel, ¿aquí qué pasó en este de aquí y en este de aquí?
Ay, doctor, es que me comí un pastelito. Dice, es que era cumpleaños de mi hijo y yo ya, bueno, está bien, le dije, ya, porque vas bien contra, le dije. Les das chance, ¿no? O sea, que no sea tan mal. Y entonces finalmente nace y le va súper bien, porque lo que quieres es que esto se refleje en el resultado perinatal, de qué te sirve monitorizar a una paciente y la tienes perfectamente controlada y cuidada, si le va a ir mal, ¿no? Todo esto tiene que reflejarse en un adecuado resultado perinatal, un buen Apgar, un buen peso, 39 semanas, cesárea programada, obviamente. Y bueno, finalmente hay estudios que han demostrado que todo esto de la monitorización continua ayuda porque las pacientes se sienten más cómodas. Ahora, hay una controversia que yo tengo con los del clinic respecto a la monitorización, porque ellos son un poco más tajantes con la diabetes gestacional y dicen, y es que los estudios que tenemos aquí, pues no vemos tanta mejoría en las pacientes con diabetes gestacional, las de 2 y 1 sí. De hecho, yo conocí el monitor porque tenía una amiga que lo utilizaba, ella es de Cádiz, es de Sevilla, y yo le dije, oye, ¿qué traes ahí en el brazo? Y me dice, ¿es un monitor? ¿No los conoces? Y yo, no, pues no los conozco. ¿Qué no hay bancos en México? No, sí hay bancos en México. Digo, pero, o sea, jugando, ¿no? Era mi amiga. Y le digo, no, pero yo no conocía que existía, ya me enseñó cómo funcionaba, ¿no? Y lo empezamos a utilizar también en el clinic para las pacientes diabéticas. Y bueno, ellos me decían, Jordi me dice, es que, Ray, porque estábamos muy en contacto, Jordi es el que lleva la clínica de diabetes allá en el clinic, me dice, en gestación no vemos tanto beneficio. Y le dije, ¿sabes qué? Es que yo creo que en México sí. Porque allá en Europa, tú le dices a una paciente, va a tomarse la glucosa pre y post 3 veces al día, y lo hace. Y las dietas allá en general es mediterránea, es muchísimo mejor. Allá ver una paciente gordita es raro. Aquí ver una paciente flaquita es raro. O sea, esa es la realidad, o sea, y no que yo esté muy slim tampoco, pero esa es la realidad, Entonces me decían, acá no vemos tanto, y las pacientes obedecen muy bien, llevan todos, el 99% tiene su ultrasonido de primer trimestre, sus controles perfectos, etc. Y yo digo, ¿sabes qué? Es que yo hipotetizo que aquí en México sí va a ser la diferencia, porque aquí la paciente no tiene conciencia de la enfermedad. ¿Tienes diabetes gestacional? Oye, ya no debe comer azúcar. Ok. Sigue comiendo lo mismo, o sea, le da igual. Entonces le digo, allá sí son súper conscientes de la dieta, de todas estas cosas, pero aquí no. Y la clave va a ser, le dije, que aquí tú le pones un monitor y eso le está recordando que se está escaneando, que se tiene que escanear y que lo que come le afecta. Entonces, primero entran en conciencia de la enfermedad y eso les permite llevar un mejor control. Y es por eso que estamos trabajando, ahorita lo vamos a hacer con la Gineco 4, doctora Jaque, con la doctora Viridiana, que es la jefa de materno-fetal, en la 4, y vamos a empezar a recolectar pacientes y les vamos a poner monitor a unas y monitor a otras no, de diabetes gestacional, para entender y llegar a eso que creemos que en México sí funciona, América Latina, la conciencia de la enfermedad, porque no son conscientes, y ya que tienen conciencia de la enfermedad, eso seguramente va a impactar en el resultado y eso sí va a modificar los resultados perinatales. Es que somos poblaciones completamente distintas en ese sentido. Así que bueno, a Karel que le ves súper bien, no tuvo ningún problema. Y lo que yo les recomiendo cuando usen la cuestión de monitorización, yo sé que es un poquito caro, y me dicen, es que es un poco caro, yo creo que lo vale, porque yo los utilizo, ¿no? Y la última vez ya no me regalaron, fui al Costco a comprarlos, y luego pedí en línea, sí, lo voy a decir así enfrente de todos. Fui y los tuve que ir a comprar, para mí, y a mi mamá también le compro, porque tampoco es diabética, pero me da miedo que haga diabetes, ese es el miedo aquí. El miedo no anda en burro. Y le digo, bueno, pues sí parecerá caro, pero creo que es una excelente inversión, sobre todo que la paciente de diabetes gestacional, cuando la diagnosticas, que son 26, 28, ¿cuántos monitores más utilizas? ¿Un mes más? ¿2 máximo? O sea, utilizarás 2 monitores, 3, es bien poquito. Pero eso sí puede hacer muchísimo la diferencia en la conciencia de la enfermedad. Ya en el IMSS, por ejemplo, se puede pedir. O sea, ya está en stock, ya nada más agarras y dices, necesito un monitor, y ya lo puedes pedir y puedes ponerle un monitor a tu paciente y llevar sus controles así, de maneras perfectas. Todavía tenemos que perfeccionar esto del sistema general de cómo funcionan los sistemas de salud, pero por lo menos en mi privada siempre lo hago y creo que es importante, yo conmigo lo hago, y creo que el buen control finalmente hará la diferencia y el impacto en América Latina va a ser esa conciencia de la enfermedad y bueno, el resultado perinatal que sea bueno. Pero estamos agregando investigaciones. No nos quedamos tranquilos, seguimos haciendo investigación al respecto. ¿Alguna duda que tengan? Muchas gracias.
¿Dudas, dudas? ¿Dudas? ¿Nadie lo usa de verdad? ¿Sí? ¿Se ocupan? Ah, buenísimo. Sí. Sí. El monitor es por un mes. 14 días. 14 días. Cada 14 días hay que tener uno nuevo, cambiarlo. Sí. Muy interesante tu plática, felicidades. Gracias. Yo no conocía esto del monitor y yo lo estoy pensando, yo tengo una hija con ovario poliquístico y yo pienso que no necesito esperar a que esté embarazada. Lo voy a comprar para mi hija. Sí. Se me hace muy interesante. Otra aplicación. Yo soy diabético, pero pues me lo pongo por miedo. Sí. Y para ir viendo lo que como, porque uno no sabe. Uno piensa que sabe, no, esto tiene índice glicémicos bien altos y me va a subir. Hasta incluso el orden en el que comen las cosas. Es decir, Claro. si yo dijera, voy a primero comer un poco de fibra y después me tomo tal vez mi limonada, ya no me sube tanto que si agarro y de entrada le entro a la limonada o la naranjada. Es que la naranjada me asustó. Yo dije, soy diabético, ¿no? O sea, pero ya hice un pico de 179, yo estaba asustadísimo. Y te sientes mal, de hecho. O tal vez lo estoy somatizando, pero me siento así como mareado, como con sueño, y así, pero sí, o sea. Y una pregunta, ¿los monitores dónde se pueden adquirir? ¿En Europa No, están? hombre, antes, es que sabe que sí son relativamente nuevos aquí, pero en Costco yo los compro o en la página, bueno, en Costco de repente pueden comprar los monitores, eso sí yo los compro en Costco, pero en la página de Abbott yo los compro. En Mercado Libre sí, o en la página para que sean, lo más barato yo creo que es en la página. Luego en Costco hay descuentos, Muchas gracias. como ya no me los regalan, pues ya. Gracias, felicidades. Doctor, perdón que lo interrumpa, justamente nuestros puntos de venta son, lo pueden encontrar en Costco, en Sanborns, en Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, Farmacias Especializadas, Farmacia San Pablo. Y nuestra tienda en línea, que es www.freestylelibretienda.com. Bájense, no necesitan comprar porque vienen los monitorcitos blancos, pero también viene un lector. Entonces el lector, si su teléfono no lee el monitor, porque no tiene esta tecnología NTFS que es como un poco más moderna, pues sí necesitan un monitorcito de los antiguos que te lo acercas y ya lo lee. Es casi como portátil. Pero si no, con el teléfono, yo ya me compro los chipsitos y ya no tengo que estar comprándome el otro, nada más en el teléfono. ¿Alguna pregunta más? Por comodidad. Es que como estoy viajando, yo estoy en Ciudad de México, trabajo en el Imperial en el Español, viajo sábados y domingos a Veracruz a ver pacientes también, porque si no voy mi padre me deshereda. O sea, si no voy un día, me dice, tú no quieres comer, ¿verdad? A ti te vale el trabajo. No sé, trabajo como loco. Solo que mi padre es de la vieja escuela que, o sea, es duro. Y si no voy, pero entonces yo no puedo, un parto no me puede salir el miércoles, o sea, por ejemplo, entonces, o programado o nada, pues. Pero no, parto a todas las pacientes, todas. Puro parto. Disculpa, Enrique. Dígame, doctora. No sé si has tenido la experiencia, porque yo ya tuve una paciente que tristemente se negó a usarlo, a pesar, porque sabe que va a tener malas calificaciones Sí. o alta. No sé si tú has tenido esa experiencia, pero yo dije, como dices tú, somos poblaciones completamente diferentes. Y yo ya tuve una paciente que me dijo, no, porque o sea, ella sabe que está mal y prefiere no usarlo, no sé a ti. Tuve una te ha paciente tocado. que se lo encargué, no lo compró. Y ya cuando empecé a ver, le dije, señora, ya tiene demasiado líquido amniótico su bebé. O sea, tú te vas dando, no es que haya una escala de demasiado o muy poco, así de que salga del límite, pero tú te vas viendo. El bebé con la vejiga muy llena, de que está hipermetabolizando. El líquido, pues más llenito de lo normal, ¿no? Y ya te das cuenta. El perímetro abdominal lo vas viendo que va, tal vez no exagerado, pero creciendo un poquito más, ¿no? Percentil, ya el bebé en peso percentil 75, 80, 85, con un perímetro abdominal un poquito más grande, tal vez no en el límite fuera de lo normal, pero tú te das cuenta que está comiendo mucho azúcar. Y te dice aparte, doctor, y es que me hincho de los pies, semana 27, 28, no es lógico. Le digo, no, estás comiendo demasiado azúcar, ¿verdad? Entonces cuando le empecé a decir, y le dije,
le hablé de las consecuencias a largo plazo. Yo en general no soy tan agresivo al principio, pero ya en esa paciente sí le dije, o sea, es que es injusto para tu hija que empiece con el pie izquierdo en la vida por algo que tú no quieres hacer. Dale la oportunidad de empezar de cero. Y fue ahí donde, sí, doctor, se hizo su análisis, se puso su monitor, fue a cita con endocrinología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que eso requiere Hay gente que pues ni así, ni así. Pero simple. Generalmente cuando diagnosticamos a una paciente y la estamos monitoreando sus Statistics, generalmente las primeras 2 semanas si se controla bien, ya después hacemos un control más relajado. En este caso, o sea, más relajado en el sentido que no se tiene que estar haciendo tantas veces los Statistics. Y eso nos ha funcionado bien. Pero en este caso, ¿tú qué recomendarías? Usar si el diagnóstico se hace a las 28 semanas, usar el monitor hasta las 39, que se interrumpa el embarazo, sí. O a lo mejor las 3 primeras semanas, o una semana sí y una no, 2 sí, 2 no. La única razón de que aflojamos el monitoreo, o sea, que somos más laxos, es por comodidad de la paciente, no porque realmente fuera así. Lo ideal es que estuvieras picando todo el tiempo, ¿no? Entonces le decimos, mire, píquese pre y postprandial en la mañana de un día, en la tarde del siguiente día, en la noche del siguiente día, y ahí vamos haciendo, nosotros medio hacemos una curva de cómo va sus controles, ¿no? Pero no, o sea, esto como no requiere estarse picando y nada, no pasa nada, ahí lo va a tener. ¿Cuántos monitores vamos a usar? ¿4? ¿5 a lo mucho? ¿2? Para 2 semanas, 31, 32, 34, 36 y por mucho 38, yo creo que ya más que suficiente. Las tipo 1 y tipo 2, todas en clínica usamos monitor, eso sí, ya no sé. No hay más, o sea, monitoreo continuo. Bye. Son las que tenemos estas cosas de no tanto, o sea, la discrepancia es en la gestacional, y así lo pusimos en el artículo que acabamos de publicar. Pero no tiene de mal, o sea, eso es por comodidad, que no queremos que la paciente esté pique, y sufre, porque los dedos se sienten bien feo. Entonces pique y duele, ¿no? Pero es más, es por eso, es por comodidad, no porque no debería de controlarse. En la literatura mundial mejora, incluso disminuye el 42% la preeclampsia. Yo creo que es exagerado. Y en México tenemos que hacer un estudio clínico aleatorizado. Estoy en eso. Ya llevo un año diciendo que ya voy a hacer ese estudio clínico aleatorizado donde vamos a darle monitor a unas versus método tradicional a otras para ver si estarlos monitorizando de manera continua nos sirve tanto en el awareness de la paciente y que eso se refleje en mejores eventos perinatales. Donde está demostradísimo es en diabetes 1 y 2, pero en la gestacional todavía tenemos esa discrepancia y por eso queremos demostrarlo en gestacional, porque creemos que aquí en México específicamente sí va a ser la diferencia porque la gente no es consciente de su enfermedad. Pero estamos haciendo investigaciones. Ahora que me regalen monitores. ¿Alguna pregunta más? Nada, pues. Gracias.